¿Qué tal? Mi nombre es Ezequiel Sandoval Puerto. El día de hoy vamos a hablar sobre el estudio de la aplicación de los biomateriales en la biomédica. Aquí tenemos un pequeño índice de cómo vamos a ir conforme a los temas. Tenemos la introducción, que en este caso la voy a dar yo, aplicación en área biomédica, aplicación en ingeniería de tejidos, aplicación en órganos artificiales, aplicación en liberación de fármacos, otros avances tecnológicos, de eso también yo les voy a platicar, y retos futuros de los biomateriales. También la tecnología futura en lo que se prevé los biomateriales. Vamos a dar una pequeña introducción antes de hablar de todas las aplicaciones que existen o que nosotros investigamos, al menos las más importantes. Primero que nada, ¿qué es un biomaterial? Tenemos como concepto, perdón, tenemos como concepto que el biomaterial puede ser natural o sintético y son materiales diseñados específicamente para interactuar con sistemas biológicos con el propósito de puede ser apoyar, mejorar, reemplazar o ayudar de cualquier manera a los órganos o las funciones que estén dañadas del cuerpo. Bueno, esto no está mal la definición, no es específicamente dañado porque, por ejemplo, podríamos utilizar un biomaterial para reemplazar un diente por deseo personal y no por necesidad, y aún así cumpliría la función del biomaterial. El punto es que un biomaterial apoya en reemplazo o apoyo a algún tejido en el cuerpo. La biocompatibilidad es una característica, hablando un poquito más sobre las características de los biomateriales, es una característica que tienen que tener forzosamente todos los biomateriales, porque esto significa que pueden integrarse en el organismo sin provocar ninguna reacción adversa. Así facilitan su uso en aplicaciones médicas como implantes, prótesis, sistemas de liberación de fármacos y otros dispositivos médicos. Son muy utilizados los biomateriales en toda la medicina en general. Hablando un poquito más sobre las características, otra característica es la no toxicidad. Esta es fundamental, que el material no libere sustancias dañinas ni tampoco provoque efectos cancerígenos o tóxicos, ya sea locales o generales, para no generar ninguna reacción adversa. Sin esto se pierde la función del biomaterial. Es importante también que tengan una resistencia mecánica justa para lo que se necesite. Tiene que poder soportar cargas de los esfuerzos de los tejidos. No puede ser demasiado rígido porque interviene con la biomecánica natural, pero tampoco puede ser demasiado blando para no romperse. Entonces por eso se hacen las aleaciones de los biomateriales compuestos, poliméricos, metálicos y demás. También se necesita que sean sostenibles y biodegradables. Se desarrollan biomateriales compuestos con matices biodegradables y fibras naturales para reducir la huella ambiental en un 60%. Además de que también permiten que algunos implantes se reabsorban y se metabolicen en el organismo, evitando cirugías de extracción. Eh, Sobre las características, más bien la clasificación de los biomateriales, hay cuatro grupos principales. Los mencioné ahorita un poco: metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos, en donde los metálicos claramente son los que usan como elemento principal los metales, los cerámicos obviamente los cerámicos, los poliméricos son más compuestos pero no como tal, y los compuestos sí son combinaciones de los tres anteriores. Perdón. Voy a hablar un poquito más sobre las áreas generales de su uso. Aquí tenemos que se utilizan en la ortopedia, en todo lo cardiovascular, en la oftalmología, en la odontología y en la ingeniería de tejidos. Por ejemplo, en la ortopedia se puede utilizar como reemplazo de articulaciones como la cadera, la rodilla. Se utilizan implantes de titanio o cromo cobalto porque esos tienen resistencia mecánica y también son biocompatibles. En el caso del área cardiovascular, se pueden utilizar como stents o válvulas cardíacas que son fabricadas a partir de polímeros y tejidos biológicos para evitar el rechazo y el desgaste. También se pueden generar marcapasos con electrodos de materiales biocompatibles, perdón.
reemplazos de vasos sanguíneos, injertos sintéticos y más cosas en lo cardiovascular. En el caso de la oftalmología, puede ser en lentes de contacto, implantes oculares, lentes intraoculares y muchas cosas que tengan intervención directamente en el ojo. En la odontología, ya lo había mencionado un ejemplo antes, se pueden utilizar como implantes dentales, prótesis dentales y demás cosas. Y lo que se me hace más interesante, el área más interesante que se me hizo para mí fue la ingeniería de tejidos. En este caso se utilizan andamios celulares hechos de biomateriales degradables y biocompatibles que facilitan la regeneración de tejidos, tejidos óseos, cartilaginosos, cutáneos, combinando estructuras porosas que favorecen la adhesión y proliferación celular con aplicaciones en la medicina regenerativa avanzada. Esa es una breve introducción nada más para tener una idea de qué son los biomateriales. Otros avances tecnológicos tenemos como sus principales aplicaciones o otras aplicaciones en otros avances tecnológicos. Tenemos los biomateriales en robótica quirúrgica, ese es un tema muy interesante. Ay, me perdí. En biomateriales autocurativos y bioactivos, en la inteligencia artificial en el diseño de los biomateriales, en la impresión 3D para pruebas farmacológicas, biomateriales para microelectrónica médica, fermentación de fármacos para síntesis de biomateriales y demás cosas. El primero que mencionamos fueron los biomateriales autocurativos y los bioactivos. Aquí lo tenemos como una prótesis dental. Estos materiales pueden ser polímeros naturales o sintéticos, cerámicas bioactivas o compuestos que están diseñados para ser biocompatibles. En muchos casos también tienen que ser biodegradables, aunque eso es opcional porque un diente es necesario para estar en constante desgaste por la comida y todas esas cosas. Un ejemplo muy interesante que puse en el documento es que en la UNAM se desarrollan biomateriales de tercera generación como andamios moleculares y estos están hechos de colágeno y biopolímeros que al combinarse con las células y los factores de crecimiento promueven mucho la regeneración de los huesos, de los cartílagos, de las válvulas cardíacas y de cualquier tejido en general. Esto sirve mucho para la regeneración. También los biomateriales crean un microambiente óptimo para la revitalización celular. En general, cualquier cosa de regeneración apoya mucho. Por ejemplo, ahí existen y se utilizan implantes de poliuretano termoplástico con microcápsulas de silicio que liberan agentes autocurativos, o sea, son para liberación de fármacos que se utilizan para ayudar a curar y a detectar daños. Por ejemplo, un desgaste de un tendón se puede poner un dispositivo que libere fármacos y puede ayudar hasta el 85% a que recupere su resistencia mecánica inicial. Este es un poco general de los usos de los biomateriales autocurativos y bioactivos. El siguiente es la fermentación de precisión para síntesis de los biomateriales. Esto es utilizando microorganismos. Por ejemplo, son técnicas biotecnológicas que se utilizan con microorganismos modificados para producir polímeros sostenibles. La bacteria que más me llamó la atención fue la E. coli, que es conocida para la que provoca la diarrea o que propensa a la diarrea, vaya. Estas se utilizan y se modifican porque sintetizan la fibroína de una araña, perdón, recombinante. Y esto lo utilizan como un material resistente a la tracción. Y esto se utiliza como material en suturas y membranas quirúrgicas. Básicamente es utilizar esta bacteria que sintetiza la fibroína para crear otro material y este material utilizarlo. Básicamente es para la creación de los biomateriales. Se me hace muy interesante que se puedan utilizar microorganismos para esto. El siguiente es biomateriales para la microelectrónica médica.
En este caso, el caso que yo tengo más presente es, por ejemplo, la electrónica que tiene un marcapasos. Aunque es verdad que se puede sellar herméticamente, yo siento que debería tener electrónica biocompatible para que no haya tanto problema con la interacción en caso de cualquier percance, la reacción con el cuerpo que no sea no deseada, ¿no? Entonces, se hicieron avances en materiales para dispositivos implantables, encapsulados, basados en poliácido, o esos encapsulados se utilizan también para chips médicos, que se degradan de 12 a 18 meses sin dejar residuos médicos, y esto es genial para la biodegradabilidad. Otro de los usos es la impresión 3D, que es básicamente imprimir tejidos o parte del tejido para reemplazar algún órgano, e incluso, como vemos en la imagen, aquí se imprimió un corazón completo, simulando la mecánica de un corazón. También se utiliza la inteligencia artificial en el diseño de biomateriales. Se crean algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la respuesta, o más bien mejorar la eficiencia del diseño de los biomateriales. También se utilizan los biomateriales en la robótica quirúrgica. En la robótica quirúrgica, por ejemplo, el dispositivo que tengo más presente es el Da Vinci. Se utilizan biomateriales para que no hayan, como son dispositivos de precisión, aunque se utilizan materiales resistentes. Por ejemplo, las agujas del Da Vinci son muy, muy pequeñas, y en grado caso de que se llegue a romper algunas y llegue a quedar adentro, queden residuos, no haya ningún problema con rechazo o intoxicación con los biomateriales que se utilizaron con ese instrumento, ¿no? Buenos días, mi nombre es Pablo Villarreal y el día de hoy voy a estar exponiendo sobre parte de la actividad 4.1 de biomateriales. Más en concreto, voy a estar exponiendo sobre las aplicaciones que tienen los biomateriales en dos áreas en concreto, que en este caso es el área de ingeniería de tejidos y el área de órganos artificiales. Ahora, estas dos áreas tienen una particularidad que es que se complementan bastante. Entonces, mm, para poder hablar bien de órganos artificiales, primero tenemos que abordar bien cómo funciona el área de ingeniería de tejidos. Por lo tanto, eh, primeramente daré una introducción sobre cómo funciona el área de tejidos. Posteriormente, explicaré varias aplicaciones y abordaré después el área de órganos artificiales, esta vez sin una introducción tal cual de qué es, más bien como complementando la información y ya posteriormente las aplicaciones. Entonces, el área de ingeniería de tejidos es un campo que evolucionó del desarrollo de biomateriales. Se trata de la práctica de combinar andamios, células y moléculas biológicamente activas para de esa forma crear tejidos funcionales. Ahora, el objetivo de la ingeniería de tejidos va desde de recopilar ideas o teorías que restauren, mantengan o mejoren los tejidos que estén dañados u órganos completos. Algunos ejemplos de tejidos fabricados por este tipo de ingeniería son la piel y los cartílagos artificiales. Para esta sección también es muy importante resaltar lo que es la medicina regenerativa. Este es un campo amplio que incluye la ingeniería de tejidos. A su vez, también incorpora la investigación sobre la autocuración, donde el cuerpo usa sus propios sistemas, algunas veces con ayuda de un material biológico extraño, para recrear células y reconstruir tejidos y órganos. Ahora, ¿cómo es que funciona la ingeniería de tejidos? Bueno, las células son los componentes fundamentales del tejido y los tejidos son la unidad básica de la función del cuerpo. Por lo general, un grupo de células forman y secretan sus propias estructuras de soporte, parecido a un andamio. Este andamio hace más que solo servir como soporte para las células. También actúa como una estación repetidora para varias moléculas de señalización. Las células reciben mensajes de muchas fuentes que se vuelven disponibles desde el entorno local. Estas señales pueden iniciar una cadena de respuestas que determina qué le sucede a la célula. Ahora, el proceso normalmente inicia con la construcción de un andamio.
a partir de un amplio grupo de fuentes posibles que va desde proteínas hasta plásticos. Posteriormente se pueden introducir células con o sin factor de crecimiento y en el entorno adecuado se termina desarrollando un tejido. Ahora, ¿qué aplicaciones se están produciendo actualmente con la ingeniería de tejidos relacionado a biomateriales? Bueno, como primer punto, tenemos el control de células madre a través de su entorno. Ya desde hace años se ha buscado la manera de controlar cómo se convierten las células madre en otro tipo de células. Esto, pues, con la esperanza de crear nuevas terapias. Un par de investigadores cultivaron células pluripotentes en distintos tipos de espacios definidos y lograron encontrar que este confinamiento desencadena redes muy específicas de genes que determinaron el destino final para las células. El conocer que existe un elemento biomecánico para controlar cómo se transforman las células madre en otro tipo de células es de suma importancia para todo lo que es esta área de tejidos. Como segundo punto, tenemos el implante de hígados humanos en ratones. Se ha fabricado un tejido de hígado humano que se puede implantar en un ratón. Sin embargo, el ratón sigue reteniendo su propio hígado y por lo tanto su funcionamiento normal. Solamente que la pieza añadida de hígado humano puede metabolizar fármacos de la misma manera que nosotros. Esto nos permite acortar el tiempo y el costo de producir nuevos fármacos. Como tercer punto, está también la nueva esperanza para la rodilla lesionada. Hoy en día todavía es muy difícil reparar los cartílagos debido a que estos carecen de suministro de sangre para promover la regeneración. Un ingeniero de tejidos logró desarrollar un gel biológico que es capaz de inyectarse en un cartílago defectuoso después de la cirugía de microfracturas. eh, y esto es para crear un entorno que facilita la regeneración. Se desarrolló a su vez un adhesivo para que pueda adherirse tanto al gel como al cartílago dañado en la rodilla, manteniendo de esta forma el cartílago recién restaurado. El cuarto punto, tenemos regeneración de un riñón nuevo. Diversos investigadores han logrado separar primero las células del órgano donante y usando el resto del andamio del colágeno para ayudar a guiar el crecimiento del tejido nuevo. Para regenerar un tejido viable del riñón, se sembraron los andamios del riñón con células epiteliales y endoteliales. El tejido resultante logró despejar metabolitos, reabsorber nutrientes y producir orina en ratas tanto in vitro como in vivo. Prosiguiendo con el área de órganos artificiales, como dije anteriormente, no se dará una introducción como se hizo con el de tejidos, ya que es básicamente lo mismo. Lo que sí es que se va a complementar la información. Para la fabricación de tejidos y órganos artificiales, lo más parecidos a los naturales, se ha logrado desarrollar técnicas de microfabricación, las cuales procuran fabricar con la mayor precisión posible, a la menor escala posible, tanto el andamio como el microambiente para tener todo controlado y obtener los resultados que se desean. La combinación de biomateriales junto con células específicas a amplia escala no garantiza que el tejido u órgano producido tenga el rendimiento de uno natural. Esto pues es debido a otros factores externos. Ahora, el proceso consiste en fabricar un soporte altamente poroso al que se implantan las células adecuadas, posteriormente cultivadas junto con las señales adecuadas para su desarrollo en la dirección deseada. Las señales celulares son aquellos estímulos físicos o bioquímicos que permiten a las células comunicarse entre ellas y con el microambiente celular. Para lograr crear estructuras complejas en 3D como los órganos maduros, se necesitan producir todas sus capas y componentes. La actividad de cada parte tiene que estar coordinada para alcanzar las funciones de un órgano en vivo. Ahora, el poder producir directamente células diferenciadas maduras o reprogramar células diferenciadas a otro fenotipo, gracias al entendimiento de la transcriptómica, proteómica y las redes metabólicas que están detrás de la maduración celular, nos debería permitir reprogramar directamente las células pluripotentes altamente proliferativas o las células madre intermediarias a fenotipos adultos maduros. Otro enfoque para producir órganos artificiales
consiste en generar subunidades funcionales del órgano in vitro, teniendo en cuenta que la mayor parte de los órganos están compuestos por subunidades funcionales fundamentales, en vez de crear el órgano entero. Aquellas subunidades funcionales con la capacidad de autoorganizarse se les denomina organoides, y el éxito de estos implicó que con factores de crecimiento adecuado y estímulos bioquímicos sencillos, las células madre puedan sustituir tanto las contribuciones mesenquimáticas instructivas como las permisivas mesenquimáticas y epiteliales durante la organogénesis. Ahora, para abordar las aplicaciones, tenemos un cartílago nasal, el cual, para reparar el daño de pérdida de este cartílago, se propuso un trasplante de cartílago propio producido sobre una matriz descelularizada de cartílago hialino porcino y posteriormente recelularizado con condrocitos del septum del paciente. Tenemos también vasos sanguíneos, el cual se bioprodujo un fragmento de vena recelularizado que era un segmento de 9 centímetros de la vena ilíaca de un donante halogénico, el cual se fue injertado en una niña de 10 años, el cual sufrió de una obstrucción en la vena hepática. Y ya por último, tenemos un corazón, el cual se consiguió la producción de una bomba cardíaca, el cual lograron descelularizando corazones de cadáveres de rata, quedándose exclusivamente con la matriz y posteriormente se fue recelularizando con células madre cardíacas y endoteliales. Después se cultivó en un bioreactor y en los 8 días funcionó como una bomba cardíaca. Esto sería, pues como comenté anteriormente, esta parte de órganos artificiales más que nada complementa la información ya establecida con perdón, con la ingeniería de tejidos, ya que son dos áreas que van muy de la mano. Para entender una, pues vas a entender la otra. Y las aplicaciones, pues igualmente son muy parecidas, solamente que con los órganos artificiales intento darle más un enfoque eh, más aplicado a humanos que a animales. Solamente, exclusivamente el corazón como la bomba cardíaca, eso sí es en animales. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre un tema central en la innovación médica moderna, que son los biomateriales y su impacto en la biomedicina. Esos materiales no solo han permitido enormes avances en medicina regenerativa, sino también en el desarrollo de implantes, prótesis inteligentes y sistemas de diagnóstico altamente precisos. Lo más sorprendente de todo esto que vamos a hablar a continuación es que no estamos hablando del futuro. Estamos hablando de cosas que ya están transformando la forma en la que estamos tratando enfermedades, en la que rehabilitamos pacientes y mejoramos la calidad de vida de millones de personas. Pues como en muchos otros trabajos que hemos realizado últimamente, tenemos que empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué son los biomateriales? Los biomateriales son materiales diseñados para interactuar con tejidos vivos sin generar rechazo por parte del organismo. El objetivo de estos biomateriales es reparar, sustituir o mejorar funciones biológicas, y para todo esto deben ser biocompatibles, deben de ser resistentes y en muchos casos, como lo vamos a ver a continuación, también tienen que ser inteligentes. Dentro de estos múltiples avances de lo que hemos estado considerando para realizar esta investigación, se encuentra la medicina regenerativa, una de las áreas más revolucionarias por estos biomateriales. En 2024, el mercado global de biomateriales alcanzó más de 200.000 millones de dólares con un crecimiento anual proyectado de casi 14%. Estos materiales permiten crear andamios tridimensionales que ayudan a generar tejidos dañados, ya sea como el hueso, el cartílago o en muchos casos el músculo. También, como vamos a ver a continuación en cierto desarrollo de tejidos, el desarrollo de órganos artificiales. Además,
La bioimpresión 3D ha permitido imprimir estructuras biológicas utilizando células madre y biomateriales para mejorar estos tejidos funcionales. Y por si fuera poco, claramente, tecnologías como la inteligencia artificial, como no puede ser por otra cosa, aprovechando el boom de la tecnología, están acelerando todavía más este tipo de tecnologías, sobre todo en el área de terapias regenerativas personalizadas, que optimizan el diseño de los materiales, que incluso ha descubierto nuevos fármacos. Y por si fuera poco, tecnologías como la tecnología están acelerando todo esto. También los nanomateriales juegan un rol clave al permitir una regeneración celular más precisa, y más localizada en el punto donde exactamente queremos que actúe. Otra área es la parte de los implantes personalizados. Esta tecnología, gracias a impresiones como impresiones 3D o 4D, podemos fabricar implantes que se adaptan exactamente a la anatomía del paciente. Este mercado de impresiones 3D ha superado los $4.000 millones en el pasado año 2024 y sigue creciendo rápidamente. Aquí en este tipo de industria se utilizan materiales como aleación de titanio y zincornio, así como cerámicas como el aluminio o la zincornia, que ofrecen una excelente resistencia y también una alta durabilidad. Estos avances son impresionantes y provienen de la Universidad de Nottingham, donde se desarrollan implantes hechos a partir de la sangre del propio paciente y péptidos sintéticos. Estos implantes no se adaptan solo perfectamente al cuerpo, sino que además estimulan la regeneración ósea de forma natural. Es decir, desencadenan un efecto en el cuerpo el cual permite esta misma regeneración. Estos implantes se incluyen en muchas ocasiones sensores inteligentes que pueden medir temperatura, pH y detectar infecciones, lo que mejora significativamente el seguimiento postoperatorio. En el desarrollo de prótesis y dispositivos inteligentes, que es una de las tantas áreas que están siendo impactadas por este avance tecnológico, están marcando una diferencia enorme. El desarrollo de prótesis inteligentes ha permitido que personas con amputaciones vuelvan a caminar o a mover sus brazos con mayor precisión. Compañías como Össur, Outbook o Batchford están liderando este sector. Por ejemplo, una prótesis de rodilla Power Knee ajustada automáticamente a la velocidad y la cadencia del usuario en tiempo real. Si nuestro paciente se trata de una persona a la cual hace muchísimo ejercicio o en su defecto es una persona que tiende a ser un tanto sedentaria, esta prótesis sola, con los avances tecnológicos que se le han implantado, sola se va a adaptar al ritmo de vida de este paciente, que idealmente sería una persona que no es tan sedentaria como en nuestro primer caso. Y esa es una de las tantas ventajas que ofrece. Además, la ISRO, por sus siglas en inglés, en la India, desarrolló una prótesis avanzada para amputados encima de la rodilla, donde suele ser un lugar un tanto problemático porque tenemos el problema de la eliminación de la rótula, la cual es parte vital, es parte fundamental para la marcha humana. Y esta prótesis que desarrollaron ofrece una gran estabilidad con mínimo esfuerzo. Estas prótesis integran sensores, inteligencia artificial y materiales biocompatibles que no solo restauran la movilidad, sino que también facilitan la rehabilitación, detectan anomalías y se adaptan al entorno del paciente. También existen biomateriales como mencionábamos en un principio en la introducción, que diagnostican ayudan a la parte del diagnóstico, y a biosensores. En esta parte, gracias a los biosensores es posible detectar enfermedades como la diabetes o ciertos tipos de cáncer de manera rápida, no invasiva y con gran precisión.
Estos dispositivos combinan elementos biológicos como enzimas o anticuerpos con transductores electrónicos. Estos traductores electrónicos permiten convertir las señales biológicas en datos medibles. En 2024, justamente, este mercado superó los 32 mil millones de dólares y se espera, como suele ser en este tipo de industrias, que el mercado siga aumentando con el paso del tiempo. Muchos biosensores de este estilo se integran en dispositivos portátiles como relojes inteligentes y bandas de fitness, que tienden a ser lugares estratégicos y no suelen ser muy invasivos, ¿no? Por ejemplo, el reloj que yo traigo ahorita en mi mano izquierda, que no puedo mostrar porque estoy usando el teléfono, posee un biosensor que me permite realizar mediciones de glucosa, no, perdón, mediciones de oxígeno, mediciones de pulsación y unos cuantos signos no tan precisos para el diagnóstico de enfermedades. Sin embargo, como menciono, ya existen los que se dedican precisamente a medir esas variables del cuerpo. En este mismo ámbito, tecnologías como la electrónica flexible y la nanotecnología han permitido que estos dispositivos sean cada vez más precisos, compactos y accesibles. Incluso ya están los nanotubos de carbono con sensores ultrasensibles para detectar biomarcadores de enfermedad en sangre. Y continuamos con los dispositivos implementables. Estos dispositivos han usado materiales biocompatibles como el titanio y ciertas cerámicas en implantes ortopédicos y dentales. Estos materiales ofrecen una excelente integración ósea, alta resistencia mecánica y larga vida útil, lo que los hace idóneos para procedimientos quirúrgicos. Por último, para cerrar, todos estos biomateriales que hemos estado mencionando están redefiniendo lo que es posible gracias a la medicina moderna. ¿Por qué? Porque la calidad de vida, la esperanza de vida que hemos logrado alcanzar gracias a todos estos avances no se compara con lo que teníamos hace 60, 70, 80, 90 años. Gracias a todos estos avances hemos podido adquirir una esperanza de vida un tanto más larga y sobre todo una mejor calidad de vida. La integración de la inteligencia artificial, la robótica, la impresión en 3, 4D seguirá ampliando sus aplicaciones en países desarrollados y esperemos que también en regiones un poco menos desarrolladas. El impacto también de esos biomateriales no solo es técnico, sino también profundamente humano. Esto gracias a que ayuda a devolver la movilidad, a regenerar tejidos, detectar enfermedades a tiempo. Todas estas avances que se están presentando en la tecnología están mejorando considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Y esto no solamente refleja un avance tecnológico, sino también un avance humano. Por mi parte, esto es todo. Se lo agradezco mucho. Buenas tardes, mi nombre es Arlet Cassandra Andrade Córdoba y voy a hablar acerca de los retos futuros en los biomateriales y las nuevas tecnologías. Uno de los retos o desafíos de los futuros biomateriales es el desafío en la biocompatibilidad y en la respuesta inmune, ya que en los últimos estudios de inmunología de biomateriales revelan complejidades inesperadas en la interacción del biomaterial con el tejido al que se le coloca. Algunas investigaciones muestran que incluso biomateriales aprobados por la FDA pueden inducir respuestas inmunes crónicas de bajo grado en aproximadamente el 42% de los pacientes. Y a su vez, pues estos efectos a menudo asintomáticos pueden conducir a fracasos a largo plazo de implantes debido a ya sea fibrosis progresiva, observada en el 35% de implantes mamarios después de 10 años, reacciones de cuerpo extraño con formación de células gigantes multinucleadas o activación persistente del inflammasoma NLRP3 en macrófagos. Las soluciones emergentes incluyen el desarrollo de superficies con patrones nanotopográficos inspirados en la matriz extracelular natural, que anteriormente pues ya ha demostrado
que puede reducir la activación de macrófagos hasta de un 75% en modelos porcinos y así pues evitar esta respuesta inmune inesperada. También tenemos retos en fabricación y escalabilidad industrial, ya que la transición de prototipos de laboratorio a una producción masiva enfrenta obstáculos como la bioimpresión 3D o 4D, con limitaciones actuales en la velocidad de impresión, ya que es máximo de 5 centímetros cúbicos por hora para estructuras vascularizadas y pues es un tiempo largo de producción. También la estabilidad de biotinas, ya que solo el 30% mantiene propiedades mecánicas consistentes después de 4 semanas de almacenamiento. Y pues obviamente los costos, que son de aproximadamente $250 por centímetro cúbico en tejidos impresos en configuraciones actuales. También están las síntesis de nanomateriales, de otro reto de fabricación, ya que los rendimientos son bajos, menos del 40% en síntesis de nanopartículas funcionalizadas. También presentan problemas de agregación durante el escalamiento, que es aumentar el tamaño de la partícula y la contaminación cruzada en líneas de producción. Asimismo, también se presentan desafíos regulatorios y de estandarización que incluyen eh, evaluación de seguridad en la falta de protocolos armonizados para evaluar nanomateriales, biodegradables y discrepancias en los requisitos de pruebas entre la UE, que es la Unión Europea, y la FDA, así como vacíos en la evaluación de efectos crónicos, que son mayores a 10 años, para materiales bioactivos. También la clasificación de productos, ya que el 45% de los nuevos biomateriales híbridos no encajan en categorías regulatorias y pues esto dificulta las regulaciones existentes y controversias sobre la clasificación de productos que combinan células, materiales y componentes electrónicos. Hablando de retos en la sostenibilidad ambiental, tenemos que el análisis del ciclo de vida revela diferentes paradojas importantes, entre ellas la huella ecológica, ya que los bioplásticos derivados de maíz requieren un 60% más de tierra cultivable que plásticos convencionales, eh, así como procesos de esterilización contribuyen con el 40% de la huella de carbono total de la fabricación de implantes. Si bien al requerir este tipo de alternativas que pudieran verse más ecológicas, realmente el daño o la huella ecológica que están dejando, pues sí es considerablemente mayor a lo que tenemos hoy en día de los plásticos normales. Así como el fin de la vida útil, ya que solo el 12% de los biomateriales médicos son reciclables con tecnología existente y los procesos de compostaje industrial solo degradan efectivamente entre el 5% de los biomateriales comercializados. Entonces sí hay un problema visible. También en la integración con tecnologías emergentes tenemos la integración de la inteligencia artificial, ya que los modelos actuales para diseño de biomateriales tienen una precisión limitada, requieren conjuntos de datos de entrenamiento 10 veces mayores que los disponibles actualmente. También en el apartado de la Internet de las Cosas médicas, la interferencia electromagnética afecta el 65% de los sensores implantables en entornos hospitalarios y las limitaciones en la duración de baterías, que son en promedio de 3.7 años para dispositivos actuales, los cuales pues no son suficientes en varios dispositivos. Tenemos avances esperados. Ahorita más adelante vamos a hablar más a detalle de las perspectivas futuras. Básicamente los avances esperados son materiales con propiedades dinámicas que responden
a señales metabólicas, que se espera que este avance esté por ahí del 2027, y sistemas de administración de fármacos con precisión celular, que están estimados para el 2029. Claro que esto es un aproximado, así como órganos bioimpresos completamente funcionales, que lo veremos por ahí del 2035 como aproximado. Y en cuestión de la inversión y mercado, se anticipa una inversión global de 220.000 millones en biomateriales para 2030 y un crecimiento anual esperado del 12.7% en el mercado de biomateriales inteligentes. En la cuestión de retos éticos y sociales, la equidad en el acceso es un desafío importante, ya que los costos proyectados de terapias avanzadas son de 250.000 a 500.000 por tratamiento, incluso más, y el 85% de la capacidad actual de biofabricación se concentra en solo 7 países, lo cual nos da un costo más elevado por la importación, así como la privacidad de datos, ya que los biomateriales con sensores integrados generarán aproximadamente 25 terabytes de datos médicos por paciente actual para el 2030. Y las preocupaciones sobre el uso secundario de datos fisiológicos por compañías tecnológicas, las cuales pues obviamente tienen que proteger la parte de bioseguridad para evitar temas de hackeos o cosas así por el estilo. Como conclusión en este apartado, pues para superar estos desafíos se requiere mayor colaboración interdisciplinaria entre científicos de materiales, biólogos e ingenieros. También la inversión acelerada en instalaciones de fabricaciones para biomateriales, desarrollo de estándares internacionales armonizados, enfoques innovadores para reducir costos y mejorar escalabilidad, y marcos éticos robustos para guiar el desarrollo responsable para el tema de biodegradabilidad y demás que impactan mucho ecológicamente. Hablando ya como tal de las perspectivas futuras, tenemos que los biomateriales han experimentado una evolución en las últimas décadas, transitando desde materiales estructuralmente pasivos hasta sistemas bioactivos complejos capaces de interactuar dinámicamente con los sistemas biológicos. Entonces vamos a tener un análisis donde pues veamos las tendencias emergentes, aplicaciones clínicas potenciales, desafíos tecnológicos y consideraciones éticas para configurar el desarrollo de los biomateriales en los próximos años. Primeramente, tenemos que biomateriales de cuarta generación, que son sistemas inteligentes y adaptativos. Como podemos ver, han existido una evolución a través de generaciones en la creación y en la innovación de los materiales, empezando por los inertes, bioactivos, degradables, y ahorita los que estamos actualmente que tenemos son los inteligentes y los que también tienen un gran panorama futuro. En cuestión de las tendencias claves, pues también el tema de los hidrogeles sensibles a estímulos es muy importante para el futuro. La precisión, ya que se necesita bioimpresión 4D, que representaría un salto cuantitativo y cualitativo en ingeniería de tejidos, así como eh, lo que comentaba hace ratito, que era de los tipos diferentes de matriz extracelular funcionalizada que se pueden implementar para que haya mayor asertividad en la bioimpresión 3D, 4D de órganos y tejidos artificiales, así como la sostenibilidad con alternativas como polímeros de lignina, quitina de hongos y diferentes biomateriales que pueden mostrar una degradabilidad controlada que se ajuste desde semanas hasta años según la aplicación clínica que se le quiera dar, así como el diagnóstica
que la convergencia entre nanotecnología y biomateriales está dando lugar a plataformas teranósticas integradas que combinan capacidad de carga farmacológica, sistemas de liberación activos por ultrasonido, nanopartículas superparamagnéticas para hipertermia local y puntos cuánticos para imágenes fluorescentes, que pues obviamente también está en desarrollo. En cuestión de casos de éxito o aplicaciones clínicas transformadoras, en el campo de la medicina regenerativa, los avances son particularmente prometedores, principalmente en parches cardíacos reactivos con células iPSC y factores de crecimiento encapsulados en microesferas, andamios neurales conductores basados en grafeno dopado con nitrógeno para lesiones medulares y matrices linfoides artificiales para modular respuestas inmunitarias. En tecnologías habilitadoras tenemos materiales con inteligencia artificial, como ya lo platicaba anteriormente, y biofabricación para la bioimpresión más adecuada y más eficiente, y el uso de nanotecnología. Dentro de los desafíos críticos, como ya lo comentaba con anterioridad, está el escalamiento industrial, biocompatibilidad a largo plazo, que sea una degradación asincrónica, que los costos de polímeros de alta pureza y de otro tipo de materiales se reduzcan, así mismo que se vayan reduciendo los materiales, los dispositivos que se quieran utilizar en el mercado y sean más accesibles. Y en cuestión de la ética, las células modificadas, la privacidad de datos, ciberseguridad y lo que ya comentábamos anteriormente. Bueno, eso ya sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.